Un cordial saludo. En este primer video vamos a estar exponiendo la arquitectura de datos y nos vamos a basar en nuestro esquema de arquitectura del sistema para nuestra clase de fundamentos de bases de datos. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Leslie Yesenia, Fátima Isabel y por mí, Joana Guadalupe, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Vamos a empezar definiendo qué es la arquitectura de datos. La arquitectura de datos es un conjunto de modelos estandarizados que nos ayudan a facilitar el control de la información que una empresa requiere o que sale a relucir desde una empresa. Dicho en otras palabras, tenemos que la arquitectura de datos se dedica a darle estructura al manejo de la información de una empresa para su uso correcto, seguro y que sea fácil, que sea una información eficaz y que no haya entorpecimiento a la hora de consultar algo o de realizar alguna modificación en la información. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que la estructura de datos nos va a ayudar a analizar la información que tengamos en una empresa y la va a acomodar según un estándar para que una organización pueda tener un concentrado de todos los datos de lo que concierne a sus empleados, a lo que se dedica, etc. Esto quiere decir que nosotros como ingenieros en sistemas computacionales tenemos que tener una relación con el cliente y vamos a esta relación nos va a ayudar para saber todas las necesidades que él tenga y pues para posteriormente todo lo que este cliente necesite para su organización traducirlo a un lenguaje de programación. Entonces, vamos a empezar con la explicación, la definición de nuestro esquema y empezando de izquierda a derecha, desde la parte superior, tenemos a los usuarios normales. Para comenzar, lo que son los usuarios normales son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante la innovación de algunos programas. Esto quiere decir que es una manera de la interfaz en la cual el usuario interpreta o interactúa con la aplicación mediante la cual como ingenieros en sistemas nosotros vamos desarrollando, como se ve presenta en la imagen. Es una interfaz de un banco en la cual nosotros llevamos la continuidad de qué es lo que quiere realizar el usuario, para qué y por qué quiere realizarlo. En este caso, pusimos un ejemplo en el cual pues el usuario va a descargar descargarla por medio de su móvil, en la cual va a ocupar lo que es sacar, ya sea sacar dinero, hacer alguna transferencia. Entonces nosotros realizamos esta parte de la interfaz. La siguiente, por favor. ¿Qué son los programadores de aplicación? Somos profesionales informáticos que escriben programas de aplicación para desarrollar interfaces de usuario. Las herramientas de desarrollo rápido de algunas aplicaciones, como la DRA, son herramientas que permitan al programador de aplicaciones construir formularios e informes sin escribir un programa. Esto quiere decir que nosotros estamos innovando, o bueno, de esta forma se le dice que nosotros vamos a ocupar la psicología del color para poder desarrollar esta aplicación. Por medio de en la siguiente imagen, se ve que pusimos lo de una discoteca, de mi discotienda. En este caso, estamos tomando los puntos importantes, que es la vista de información, la vista principal, la vista de extensión y la vista de agregación. Esto nos quiere decir que como vista principal tiene que llamar la atención hacia el medio público. La siguiente.
¿Qué son los usuarios sofisticados? En este caso, analistas. Son los que interactúan con el sistema sin programas escritos. En su lugar, ellos forman sus consultas en un lenguaje de consulta de base de datos. Cada una de estas consultas se envía al procesador de consultas, cuya función es transformar instrucciones del ML a instrucciones que el gestor de almacenamiento entienda los análisis que envían los resultados para explorar los datos en la base de datos que se extraen en una categoría. Esto se quiere, si lo vamos a algo más coloquial y común, esto lo podemos hacer de una forma, si se hace una encuesta a 50 personas sobre qué les gustaría de una nueva aplicación, ya sea alguna nueva plataforma, esto qué es lo que se hace, se haría una encuesta con esos 50 usuarios y todos esos datos se almacenan en una base de datos en la cual podemos ir gestionando cada uno de ellos que va a llevar las categorías siguientes, en este caso ya sea qué color les gustaría, por qué lo usarían, si creen que es de buena calidad o no es de buena calidad. Y en este caso, todo esto va a llevar un proceso y al mismo tiempo se va a ir creando el almacenamiento y una conexión entre dato y dato. La siguiente, por favor. El administrador de base de datos. En este caso, es una de las principales razones de usar SGBD es tener un control centralizado tanto de los datos como los programas que acceden a estos datos. La persona que tiene este control central es el sistema llamado administrador de la base de datos. Las funciones ABD incluyen las siguientes: definición del esquema, definición de la estructura y método de acceso, modificación del esquema y la organización física. En este caso, el administrador de base de datos es el cual va a modificar, va a analizar si está correcto el programa que nosotros vamos a realizar, ya sea para la nueva persona, en este caso, antes de garantizar o entregar el programa a la persona, él tiene que garantizar y pues sellar, comprobar, mejor dicho, comprobar que el programa corre de una excelente forma y que ni siquiera, que va a haber muy poco, ¿cómo se puede? Va a ser muy poco común que se llegue a trabar por falta de almacenamiento. En este caso, él es el que va a dar la pauta a si sigue o no sigue el programa que se está diseñando. La siguiente. La interfaz de aplicación. Esta es la parte en la cual la aplicación API son partes de un modelo del PUG. Entonces, se puede utilizar para agendar aplicaciones sin interfaz con las aplicaciones existentes. Los programas de aplicación remotos se ejecutan fuera de la máquina virtual de Java, de la Integrity Urbert inteligente. Esto quiere decir que en este caso se va a hacer una interfaz gráfica de una forma llamativa en la cual estén todos los requisitos que la persona necesita a la vista, ya que pues si es una interfaz muy poco común, conocida y que no la sabemos manejar, es lógico que el cliente o las personas del cliente no puedan manejarla y no sepan cómo utilizarla. La siguiente. Programas de aplicación. Consiste en una clase de software que se diseña con el fin de que el usuario sea para él más sencilla la concentración de un determinado trabajo. Esta particularidad lo distingue del resto de los programas, entre los cuales se pueden citar a los sistemas operativos. En este caso podemos utilizar como programas de aplicación lo que es Excel, Word, PowerPoint. En este caso, en cada uno de ellos se puede hacer una modificación específica y clara de una manera concreta en la cual nosotros podemos ir llevando nuestro control por medio de la gestión de los cuestionarios que anteriormente ya lo había comentado en la diapositiva anterior, en la cual nosotros como seres llevamos esta parte más, más a futuro. La siguiente.
Herramientas de consulta. Son sistemas que permiten a los usuarios realizar la exploración de datos del DW. Básicamente constituye el nexo entre el depósito de datos y los usuarios. Utiliza la estructura de datos que han sido creadas previamente, cubos multidimensionales, Basic Models, para trasladar a través de consultas SQL los requerimientos de los usuarios. En este caso podemos ver en la siguiente imagen nosotros detalladamente cuáles son los procesos que las bases de datos o las consultas de base de datos se van a crear por medio de este fin. La siguiente. Herramientas de administración. Son un conjunto de instrumentos modelados y efectivamente que permiten los gerentes y directivos de los organizadores tomar decisiones cruciales y oportunas, tanto alguna dificultad como día a día, y además es gestionar y planificar. A esto se le conoce proporcionalmente como una interfaz web que permite administrar las bases de datos. Estas herramientas también se permiten ejecutar consultas SQL desde esta interfaz de usuarios. Esto quiere decir que nosotros podemos ocupar, o se van a ocupar, mejor dicho, lo que es Oracle, MySQL. En este caso, por lo regular, se utiliza SHAM porque es una forma más dinámica en la cual es más dinámica, es de mejor calidad y se presta más ya que el sistema de SHAM nos ayuda aparte también con el PHP y Apache. La siguiente, profesor. El código objeto de los programadores de aplicación. Es el código que resulta de la compilación del código fuente, puede ser en lenguaje máquina o bytecode, y puede distribuirse en varios archivos que corresponden a cada código de fuente compilado. En este caso es código manejo, compilar, código dato, o si no, en este caso es código programador, o si no, código dato y ordenador. Bien, siguiendo con esto de código objeto, ¿qué queremos decir con código objeto? Bueno, el código objeto es un conjunto de códigos que tienen instrucciones que son leídas por un compilador. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro compilador es el que va a revisar que todo esté bien escrito, por ejemplo, la sintaxis, que no haya ningún error, que las palabras reservadas que nosotros vayamos a utilizar en un programa sean usadas correctamente, o que en otros casos necesitemos una palabra reservada para poder ejecutar una línea de código. En otras palabras, un compilador es un traductor. Este nos traduce el código fuente a un código objeto, que es de lo que estábamos hablando. ¿Qué quiere decir? Que nuestro código fuente es lo que nosotros desarrollamos ya sea en Java, en C++, en C#, en diversos lenguajes de programación. Esto nuestro compilador lo toma y lo traduce a un código objeto que está en un lenguaje de bajo nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que nos lo traduce a un lenguaje de máquina, a ceros y unos, para que nuestra computadora reciba las instrucciones y se pueda ejecutar nuestro programa. Y tenemos la parte de enlazador también. Nuestro enlazador entra en este proceso. El enlazador toma la información que nuestro compilador recoge y la revisa. Entonces, compara lo que tenemos aquí con sus bibliotecas. Los enlazadores tienen bibliotecas. Entonces, se da cuenta de las necesidades que tenemos y es cuando introduce sus bibliotecas y nos enlaza con el código objeto. Esto es lo que pasa entre la relación que tiene nuestro compilador con un enlazador y nuestro código fuente para llegar a ser nuestro código objeto para que se pueda ejecutar un programa. Ahora tenemos las consultas LMD. En nuestras consultas también tenemos un compilador. Vamos a leer. Dicen,
permiten especificar los datos a obtener de una consulta o los datos que se deben actualizar mediante una sola y sencilla sentencia. El usuario o programador especifica qué datos quiere obtener sin decir cómo se debe acceder a ellos. Esto lo podemos explicar con un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos ya una base de datos modelada y que ya está lista para un cliente y que se está usando. Este cliente es una empresa que necesitaba este programa o esta base de datos para sistematizar su información y la va a utilizar el encargado de recursos humanos. Este encargado necesita un colaborador nuevo, le realiza una entrevista de trabajo y esta persona obtiene el puesto. Entonces, lo que sigue es dar de alta al trabajador nuevo y lo que hace nuestro encargado de recursos humanos, pues es ir a su sistema, que pues obviamente no es un libro de códigos, que ya es una interfaz gráfica y que puede usar, y este usuario, que es nuestro encargado de recursos humanos, va a dar de alta al nuevo trabajador. Y pues él lo hace dando clic en los botoncitos y llenando campos, ¿no? Pero detrás de todo esto tenemos el compilador, tenemos nuestro lenguaje fuente, nuestro lenguaje código, y esto es lo que realiza las consultas LMD. ¿Qué es lo que sucede? Que se convierten de los clics que da nuestro usuario final a todo lo que les hemos estado exponiendo. Pasa por el código fuente, pasa por la revisión del compilador, pasa por la revisión del enlazador, y para finalmente llegar a nuestro lenguaje máquina y que se ejecuten las acciones. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestro motor de evaluación de consultas. ¿Qué es este motor de evaluación de consultas? Es un sistema gestor de bases de datos, o SGBD, como muchos lo conocemos, y todo lo que hemos estado platicando recae en este sistema gestor. Este es el que gestiona, como su nombre lo dice, toda la información y el proceso de información que se da entre el usuario final y el código objeto. Entonces, dentro de este sistema gestor de bases de datos, tenemos el gestor de memoria intermedia, gestor de archivos, gestor de autorización e integridad y gestor de transacciones. Algunos ejemplos de un sistema gestor de bases de datos, pues es MySQL, Oracle o SQL Server, entre muchos otros. ¿A qué se dedica este sistema gestor? Este es el encargado de almacenar, de acceder, de obtener y de modificar la información que el usuario le indique que se va a modificar. Ok, y luego seguimos con, los compiladores y organizadores. Este mismo sistema tiene compiladores y organizadores, que es prácticamente lo mismo que les había comentado. Y empezamos con el gestor de memoria interna, con mi compañera Isabel. En esta parte nos dice que se refiere a la memoria, que toda base de datos tiene que tener un gestor de memoria, la cual nos ayuda para cuando se nos borran los archivos, los documentos, en todo caso, tener como una segunda opción para poder recopilar lo que son los documentos. Nos dice también que se refiere a la memoria aquello que ha ocurrido, que ha presentado apenas hace unos segundos antes. Lo mismo, la información que acabamos de introducir o ingresar, si en algún caso llega a ser eliminada por X o Y razón, poderla recuperar de cierta forma, pues la mayor parte posible. Nos dice que también se relaciona con las funciones de percepción, atención y conciencia. Y pues la siguiente, por favor. También tenemos el gestor de archivos.
Nos dice que es un conjunto de programas invisibles para el usuario final con el que se administra y gestiona la información que incluye una base de datos, lo cual es la que trata de organizar, más bien la que organiza el seguimiento de todos los datos y la que pues tenemos el control de dicha empresa, la que nos puede facilitar a buscar las cosas. También tenemos la gestión de autorización e integridad, es la que se comprueba para que satisfagan las restricciones de integridad a la autorización de los usuarios para tener acceso a los datos, lo cual nos dice que, por así decirlo, son las partes legales para poder entrar a una base de datos y que no haya pues ningún error. Para eso también tenemos los clientes, las herramientas de desarrollo y los servidores, lo cual pues todos van de la mano. La siguiente, por favor. Gestor de transiciones. Nos dice que asegura la integridad de la base de los datos, lo cual nos dice que son unos archivos protegidos, que se encarga de hacerlos pues el programador a través del código. Nos dice que también son registrando todos los datos y de los estados intermedios de una base de datos mientras se modifica, que en ese caso la transacción falle, se usen estos registros para volver a la base, lo que pues comentábamos hace ratito, que para eso sirve también la memoria, dado caso que se lleguen a eliminar por X o Y razón, tener un respaldo de los datos y no sean perdidos pues al 100%. La otra, por favor. Nos dice que también tenemos datos e índice. Datos nos dice que es un conjunto discreto de factores objetivos sobre un hecho real. Lo que nos dice que es los principales, por así decirlo, conceptos con los que vamos a identificar una parte, por así decirlo, para que el usuario que va a ocupar la base de datos le sea más fácil pues encontrar. En el índice nos dice que se utilizan componentes clave de los datos de una tabla en una estructura binaria para mejorar la capacidad de la búsqueda. En este caso, que al usuario que esté ocupando la base de datos se le facilite buscar sus documentos o buscar lo que sea de su atención. La siguiente, por favor. Tenemos también los diccionarios de datos y datos estadísticos. Los diccionarios de datos nos dicen que es un listado de datos organizados que define de manera rigurosa las características lojas y puntuales, tales como nombre, tipo de contenido y descripción de negocio. En este caso nos dice hacia qué lado vamos a introducir los datos, qué es lo que tenemos que poner, las ventanas en las que nos dan los apartados para llenar, no sé, supongamos un documento donde los datos principales, nombre, edad, trabajo anterior, en caso de que sea una empresa, etcétera. En datos estadísticos nos dice que es una base de datos utilizada con fines de análisis estadísticos, que es el sistema OLAP en el lugar de OLTP. Igual nos dice que esto les ayuda mucho a la empresa para saber pues más acerca de la persona, sobre lo que va a hacer en el trabajo, sobre lo que está dispuesto y pues más que nada para la recopilación de sus datos y tener una actualización de ellos. La siguiente, por favor. Y como una pequeña conclusión de parte mía, nos dice que la base de datos son muy importantes porque son las que nos ayudan a organizar la información, una información extensa, la cual pues manualmente sería un poco más complicado de tener una mayor, pues más que nada organización de ella y que además de eso son muy importantes y muy útiles en los negocios, lo cual pues nos ayuda a tener un poco menos de trabajo a la hora de organizarlos.
Bien, pues como conclusión general, tenemos que el análisis de este esquema nos ayuda a comprender cómo un usuario tiene una relación con una base de datos, ¿no? A veces decimos, no, pues un usuario o que alguna persona común que no sabe de esto, no tiene relación o nunca ha interactuado con una base de datos o con código. Sí tiene una relación, aunque no es directa. Un ejemplo de esto es cuando alguna persona, ahora que hay ya ventas por internet, alguna persona es socia de alguna empresa y descarga su aplicación, la aplicación de la empresa, y de ahí digamos que vende un producto, y de este producto consulta precios, consulta si hay disponibilidad, consulta si va a llegar pronto, y toda la información que un vendedor necesite consultar para poder realizar su venta final, ¿no? Entonces, está interactuando con una base de datos. ¿Por qué? Porque está preguntando si algún producto está en existencia o si no lo está. Y la información que se le arroje, pues claramente está procesada por una base de datos. Y esta es la relación que un usuario tiene, pero para llegar desde un usuario hasta una base de datos, tenemos que pasar por todos estos componentes que mencionábamos: el usuario, los analistas, los administradores, los programadores. De ahí nos vamos a un código fuente, a un código objeto, al lenguaje de máquina, y hay mucho detrás de esto. No es solo un conjunto de códigos, sino que hay muchos procesos que hacen que una aplicación o una base de datos, una interfaz nos pueda funcionar. También esto nos sirve para darnos cuenta en qué posición nos queremos encontrar cuando salgamos a un campo laboral. Claro que cualquier puesto es muy importante, porque si alguno falta, pues estaría incompleta nuestra base de datos y muy probablemente no sería funcional. Tenemos que, pues, podemos ser programadores, podemos ser analistas, podemos ser administradores, etcétera, ¿no? Para esto también nos sirve este ejercicio de revisar el sistema, pero para llegar a un buen puesto necesitamos saber todo lo anterior y saber realizarlo. Y bueno, eso es todo por nuestra parte.